Diga, amados hermanos y amigos, a todos los que nos sintonizan a través de este programa, recibo la bendición del Dios Todopoderoso y un cordial saludo de parte del equipo, verdad, que transmite en este programa. El tiempo de los milagros aún no ha finalizado. Hermanos, estamos en este hermoso momento muy especial, donde queremos compartir una porción bíblica, esperando primeramente que sea Dios edificando su vida, como la nuestra, y que sea bendecido su vida de una manera muy especial. Quisiera invitarle a que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La palabra de Dios a la letra dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero decirle que esta preciosa palabra nos habla, nos remonta. Recuerde, si nos vamos al Antiguo Testamento, Moisés, después de bajar del monte Sinaí, de recibir los mandamientos de la mano de Dios, amado hermano, él venía con un rostro tan resplandeciente, precioso, que tuvo que tener un velo, ¿verdad? Ponerse un velo porque la gente no podía soportar verlo. Ahora vamos a enfocarnos nosotros, como dice la palabra aquí, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo. La gloria, nadie ha visto al Señor. Amado oyente, vemos que Dios le dio el privilegio a Moisés de hablar con él, pero de ahí nadie ha visto su rostro. Hasta la misma palabra de Dios dice que ni Moisés vio su rostro, porque el que viera su rostro moriría. Por lo tanto, nosotros, ¿ha visto usted un reflejo de un espejo? Nosotros muchas veces así vemos, la gloria de Dios se refleja, y esa gloria de Dios es la que nos bendice, la que nos lleva de bendición en bendición. Y en esta hermosa mañana, la palabra transformar, porque aquí dice en el versículo que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El que nos transforma es el Espíritu de Dios. Por eso en esta mañana el tema es transformados por la presencia de Dios. Quiero decirle, ¿qué es transformar? La palabra en un diccionario, usted lo puede buscar en un diccionario secular y puede encontrar la definición: es dar a una persona o cosa una forma distinta de la que tenía, es convertirse en algo diferente, o sea, es sufrir un cambio, una metamorfosis. Para nosotros como hijos de Dios, nosotros entendemos que ser transformado significa ser nueva criatura, para lo cual tiene que existir un cambio radical en nuestra vida. Y le voy a poner un ejemplo para que usted comprenda la metamorfosis que sufre una mariposa. Es el pequeño oruga, ese pequeño gusanito, esa pequeña oruga sufre un proceso que es envuelto, ¿verdad? Y llega a entrar en un lugar, digamos, donde es él encerrado por un tiempo para que sufrir ese proceso de transformación. Es algo, amado hermano, precioso. Dios tiene estipulado el tiempo, el momento, el tiempo que tiene que pasar esa oruga para que pueda ser transformada en una bella mariposa con alas de bellos colores. Pero quiero decirle que esa transformación, ese proceso de metamorfosis, si es interrumpido, esa pequeña oruga no va a cumplir su proceso final y va a caer deformada y no va a poder ser una mariposa preciosa. Por lo tanto, igual, hermano, igual que nosotros, los seres humanos, somos transformados cuando venimos a Cristo. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Usted y yo empezamos, amado hermano, a caminar y ser transformados en nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por lo tanto, la transformación para nosotros también, no corramos el riesgo de ser deformados. Debemos de finalizar ese proceso de transformación. Y la transformación, quiero decirle que empieza en el corazón. Proverbios 23:7 nos habla esta preciosa palabra y nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren qué precioso el proverbista. Nos da un ejemplo que muchas veces alguien nos puede dar un pensamiento, ¿verdad? Una acción, una actitud nos puede estar invitando a comer, pero quizás su corazón no está acorde a ese gesto, a esa acción. Por lo tanto, dice, ¿verdad? No, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
¿Qué es tremendo? ¿Qué necesitamos como hijos de Dios? La primera, para ser transformados por la presencia de Dios. Dios no puede morar en un corazón sucio. Dios no puede morar en un corazón egoísta. Dios no puede morar en un corazón altanero, soberbio, altivo. Dios no puede morar en un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de envidia. Dios necesita, por eso el primer lugar, el primer proceso de transformación para que Dios nos transforme con su presencia, quiero decirle, es, amado hermano, primero nuestro corazón debe haber un cambio, nosotros debemos de abrir nuestro corazón para que Dios lo transforme y no seamos hombres y mujeres deformados, porque el proceso se es interrumpido. Usted tiene que dar libertad a Dios, yo tengo que dar libertad a Dios, porque una persona que tiene un encuentro verdadero y genuino con Jesucristo jamás vuelve a ser la misma persona. Recuerde a Saulo de Tarso, el perseguidor y asesino de la iglesia primitiva, amado hermano, pero cuando él tuvo encuentro con la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, con Jesús de Nazaret, sabe que este hombre, Saulo de Tarso, se convirtió en Pablo, ahora un seguidor, y ahora él era perseguido por la causa de Cristo. Quiero decirle que también vemos a ejemplo a Pedro, quien se negó a Jesús 3 veces, Pedro, quien era impulsivo, quien no podía, él era agresivo, él le cortó la oreja a Malco, al sirviente que iba a apresar a Jesús en Getsemaní. Pero ahora que después de que él vio la transfiguración, vio subir al maestro, fue llevado al cielo, ese cambió su vida, el Espíritu Santo transformó su vida, y desde entonces, amado hermano, él ya no fue el mismo, fue un discípulo con convicción, fue un discípulo que verdaderamente entregó su vida, ya no era él el impulsivo, el agresivo, ya no era, amados hermanos, aquel, no, empezó a ser un hombre que verdaderamente tenía amor por las ovejas. En la historia de la iglesia del cristianismo han venido al Señor, oiga bien, personas asesinas, violadores, enfermos, estafadores, malhechores, todos, hermanos, tremendamente de circunstancia. Han venido gente que ha venido de las causas ocultas, brujos, satanistas, pero cuando se tienen encuentro con la presencia de Dios, cuando tienen ese encuentro con la gloria de Dios, jamás vuelven a hacer lo mismo. Hay un cambio de identidad, hay un cambio de actitud, hay un cambio, porque Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado oyente, cuando usted tiene un encuentro real con el Señor, cuando usted no solo tiene la etapa de arrepentido, sino también anhela ser convertido, usted le da el espacio a Dios para que haga transformación, usted le cede las áreas a Dios, usted se las entrega al Señor para que Él pueda ir obrando en su vida, porque mi Dios es tan caballeroso, respetuoso. Él no opera si tú no le das permiso de entrar, Él no entra si tú no le abres tu corazón, Él no puede hacer cambios trascendentales en tu vida si tú no le entregas esas áreas de tu vida. Por lo tanto, significa que hay que hacer un ajuste de la visión moral. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo, venimos el hombre viciado, carnal, lleno de pecado, con una mente morbosa, sucia, con una mente terrible. Pero por eso tenemos que tener el cambio. Significa cuando somos transformados, cuando estamos renovados en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya empezamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que andemos en santidad. La voluntad de Dios es que hagamos lo recto, lo bueno. La voluntad de Dios es que caminemos conforme el propósito divino de Dios. ¿Y cómo voy a descubrir eso? La palabra de Dios. Este es el manual de vida. Esta palabra de Dios es la que te dice qué tienes que hacer y qué no debes hacer. Es la que me dice a mí cómo debo de dirigirme, cómo debo de conducir mi vida, cómo debo de vivirla para agradar a Dios. Por lo tanto, amado oyente, cuando usted esté en nivel de transformación, no depende, oiga bien, si usted quiere ser transformado, por la presencia de Dios, yo quiero decirle que este nivel, este proceso, no depende de tu pastor, no depende de la iglesia que va, no depende de tus amigos, de tus hermanos, depende de ti mismo. Oiga bien, es de ti mismo, porque la decisión es tuya, es personal. Dios solo está esperando que le des el aval para poder actuar en tu vida. Por lo tanto, en Efesios 4, versículo 22,
al 24, vemos algo precioso. La palabra de Dios nos habla también y nos dice del versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos está hablando bien claramente. El hombre dice, despojémonos. Tenemos que, amado hermano, despojarnos de la manera de mala manera de vivir, la pasada manera de vivir. Usted y yo tenemos que tener, amados hermanos, renovado el deseo de vivir de una vida desagradable a ser transformados a una vida de bendición. Dios no nos trae aquí para seguir encadenados. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga bien, nadie va a Jesucristo si no es por mí. Jesús murió en la cruz del Calvario para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ligaduras del alma, para romper eso que te tiene atado a un vicio, quizás a un crack, quizás a la droga, quizás a la huele le pega, que no sea a cualquier vicio, el adulterio, la fornicación, la laxivia, quizás a la pornografía. Pero sabe una cosa, si tú estás decidido a buscar al Señor, si tú estás decidido de anhelar la presencia de Dios, Dios va a romper esas cadenas, Dios va a romper toda atadura. No hay nada imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Por lo tanto, amado hermano, necesitamos ser transformados por la presencia de Dios. La presencia de Dios, oiga bien, la transformación. Dios nos quiere transformar, pero esa transformación va de gloria en gloria. En 2 de Corintios, lo que hemos leído, capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a la cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire qué precioso, la palabra de Dios, estamos destinados a ser transformados. Oiga bien, pero como la luz de la aurora que va en aumento. Una luz no se puede opacar, la luz ilumina en la oscuridad, la luz resplandece, amado hermano. Y en Proverbios 4:18 podemos ver también algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, oiga bien, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese día glorioso será cuando estemos con Cristo. Pero mientras tanto, cada día tenemos que anhelar ser mejores cristianos, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores hermanos en Cristo, ser mejores amigos. Oiga bien, amado hermano, Dios hizo perfectas las cosas. El sello de la perfección es Cristo. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Él fue a la cruz del Calvario y no dejó a medias el trabajo. No dijo me arrepiento, mejor ya no voy. Él terminó, pasó un proceso difícil, duro, sí, duro, difícil, humanamente hablando. Pero ¿sabe qué? Por amor a usted, por amor a mí, Él tenía una meta, Él tenía en su corazón, nos visualizó desde la fundación de los siglos. Él sabía que usted y que un día yo íbamos a tener necesidad. Él sabía que usted y mi hermano, el que me está escuchando, quizás usted por primera vez, pero Dios sabía que tú ibas a estar enfrascado en una situación que no podía salir solo, que no podía salir humanamente. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios terminó la obra, no la dejó a media, la concluyó, porque dijo consumado es, he finalizado, he concluido. Ahora depende de ti, de mí, ser transformado, depende de ti, de mí, anhelar ser diferente. La bendición, Dios murió para darnos bendición, para sacarnos de la esclavitud del pecado y transformarnos en nuevas criaturas, hijos de bendición. Somos hijos de Dios. Y entonces los que rehúsan ser transformados están destinados, hermano, amado oyente, están destinados a quedarse, no en un proceso de crecimiento, sino un decrecimiento para abajo. Ahora las escrituras donde dice que Él nos lleve gloria y gloria, es porque usted tiene que anhelar eso también. Usted tiene que anhelar. ¿Por qué? Porque si somos portadores de Dios, no somos espectadores. Aquellos son los que ven, nosotros no. Nosotros somos participantes, parte de ser la imagen del Dios
amado oyente, y por lo tanto semejanza de Dios en esta tierra para ser transformado. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para ser transformado nuestro alrededor, para transformar nuestra casa, para transformar nuestro matrimonio, para transformar nuestros hijos, para transformar nuestra sociedad, para transformar la iglesia. Amado hermano, usted y yo estamos llamados, oiga bien, a ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, pero la presencia de Dios es la que nos va a dar cada día esa calidad de imagen de Dios en nuestra vida. Nosotros, amado hermano, estamos aquí para alcanzar diferentes niveles. El crecimiento va a depender de cómo tú lo anheles. Yo le voy a poner un ejemplo, un anciano con un niño. El niño anhelaba ser como el anciano, porque miraba que la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba en él. Y cada día el niño iba a visitar al anciano. Y un día le dijo, yo quiero ser como usted. Yo quiero tener lo que usted tiene, esa presencia de Dios. Vino el Señor, le dijo, vamos a dar un paseo a la orilla de un río. Cuando estaba en el río, le dijo, ven, pasa aquel río. Y cuando ya estaba adentro del río, el anciano agarró la cabeza del niño y la sumergió en el agua. Y la tuvo por suficiente tiempo, a tal grado, calculando que el niño ya no podía soportar. El niño empezó a ver cómo se podía zafar de la mano del anciano. Y él estaba luchando por salir, y no, hasta que el anciano lo sacó. Y le dijo, ¿usted me quiere matar? No, le dijo el anciano, tú me preguntaste que anhelabas tener lo que yo tengo, la presencia de Dios. Hoy te quiero preguntar, ¿qué pensaste cuando estabas sumergido en el agua? ¿Qué sentiste cuando sentías que querías que yo te zafara, que te quitara la mano? No, le dijo, pues yo no. ¿Pensaste en comida? Le dijo el anciano. No. ¿Pensaste en ir a pasear? No. ¿Pensaste en ir a ver televisión? No. ¿Pensaste en ir con tus amigos de parranda? No. Entonces le dijo, ¿qué es lo que pensaste? Necesitaba el oxígeno porque sentía que me moría. Ah, pues así debe ser anhelar la presencia de Dios, como el oxígeno que te da vida. Así debe ser el anhelo de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el oxígeno, el motor del cristiano, el Espíritu Santo que nos da vida, el Espíritu Santo que nos impulsa, el Espíritu Santo que nos hace hablar, que nos hace caminar. El Espíritu Santo te dice, diga el débil, fuerte soy, porque con la ayuda del Espíritu Santo somos fuertes. Usted y yo podemos ser débiles, los más débiles del mundo, pero cuando está Cristo con nosotros, pero cuando está la presencia de Dios con nosotros, somos fuertes y vencedores. Amado oyente, Dios quiere que usted y yo crezcamos, seamos transformados por la presencia de Dios. Y la transformación, oh Dios, mire qué precioso, somos transformados desde que aceptamos al Señor, de la tiniebla a la luz admirable. Y luego el segundo proceso es, me ayuda a ser totalmente cambiado en otra persona. Luego viene otro proceso, me da el beneficio de crecer, de conocer la perfecta voluntad de Dios en mi vida y vivir en santidad. Y la última transformación va a ser la transformación cuando nos dé el beneficio de deshacernos de este cuerpo mortal y ser transformados en un cuerpo celestial sin contaminación del pecado, porque entonces estaremos con el Rey de Gloria. Amado oyente, si usted ha escuchado este programa, esta preciosa reflexión bíblica y ha sido de gran bendición, hoy es el momento que sea transformado. Si usted siente que su vida no tiene sentido, si usted siente que aún su vida es cristiano, quizás aceptó al Señor, pero no siente algo diferente en su vida, necesita verdaderamente el toque de la transformación del Espíritu Santo. Yo le invito que verdaderamente haga un reconcilio con Dios, o verdaderamente haga una aceptación de Dios, genuina, sincera. Recuerde que usted puede verle a la gente, usted puede ver alrededor, pero a quien le interesa que debe ver su corazón es Dios. Ahora en este momento, si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que reciba al Señor y anhele ser transformado por la presencia de Dios. Le aseguro que su vida no va a ser igual. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Estaba abatido porque se iba a enfrentar con su hermano Esaú. Él regresaba con su familia, sus hijos, su esposa y todo lo que Dios le había bendecido. Pero él tuvo miedo, dijo, Esaú me va a matar porque le robé la primogenitura. Y se quedó, pasó el vado, pasó a toda su familia y él se quedó toda la noche luchando en vigilia. Y un ángel se le apareció. Y él luchó con el ángel, luchó, vigiló, en otras palabras, peleando en oración. Y el ángel ya empezaba a reír el alba y le dijo, déjame porque rey el alba. Y él le dijo, no te suelto hasta que me bendiga. Y el ángel le tocó el muslo y lo descoyuntó. ¿Sabe una cosa? Ese hombre
Y ahora, Jacob luego se convirtió en Israel. Ya no fue el mismo, peleó por su bendición, la arrebató, pero fue transformado por la presencia de Dios. Ya no iba a hacer lo que él quería, ya no iba a andar como él quería, ya no iba a anhelar lo que él quería, porque Dios le dejó una evidencia en su vida, la cojera. Esa cojera le recordaba a Jacob que ya no iba a ser el mismo, que hay un Dios en los cielos, que Él tiene la voluntad del ser humano, que podemos anhelar ser transformados siempre bajo la voluntad de Dios. En esta hermosa mañana le invito que siempre siga continuando en el programa. Viene un tiempo muy especial que es la meditación de la oración, el clamor. Si usted necesita una petición, puede llamarnos en este momento. Y también los que nos siguen por el canal YouTube www.Giovannici Guerrero bajo la unción de Dios, ahí puede dejar sus comentarios para que podamos orar por sus peticiones. Que el Señor les bendiga, amado hermano.